crea que le hay, ¿eh? Crea que lo que usted está pidiendo Dios va a traer respuesta. Entonces es importantísimo, iglesia, entender que cuando hay una persona que tiene fe es porque todo lo que va a aplicar en su vida a través de la fe es porque entiende que hay un propósito por delante. Siempre le enseñamos a los jóvenes que empiezan a emprender el área laboral, el estudio, y le decimos, es fundamental tener una visión, pero entender que en el transitar en esa visión va a alcanzar un propósito. Porque si va caminando y dice, la verdad que voy caminando por la fe, pero la verdad que no sé a dónde voy a ir. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, lo que notamos es que Dios a Abraham le promete algo. Le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una nación grande. ¿Sabes qué? Vas a ser padre de multitudes. ¿Sabes qué? Hay una herencia que van a recibir. Entonces el hombre sabía que había un propósito por delante. Entonces lo único que tenía que hacer era transitar y caminar. Entonces él, ¿qué hizo? Emprendió ese caminar porque había esa visión para alcanzar ese propósito. Mientras él iba caminando, cada vez aquello que estaba nublado se iba aclarando, aquello que estaba a la distancia cada vez se acercaba más. Y mientras él iba caminando, ¿qué sucedía? Había cosas que comenzaban a cambiar en su vida, en su hogar, en su familia, con su esposa. Cada vez él iba creciendo y se iba levantando en la fe para poder alcanzar, ¿sí?, aquello que Dios había determinado que tendría que ser padre de multitudes. Algunos dicen, se centralizó en Isaac. No, Isaac era parte, no era el todo. Era parte de lo que Dios deseaba hacer a través de la vida de Abraham, pero también de la vida de la familia de Abraham. Entonces, acompáñenme, por favor, quisiera tomar como punto de referencia, dice Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice la Biblia, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, significa que antes de que acontecieran las cosas hubo alguien que creyó que habría de acontecer. Fundamentalmente Dios. Dios creía que iba a hacer algo y que hizo, lo trajo a materia, lo formó y lo estableció. Entonces, hermano, hay gente que cree porque ve y hay gente que cree y lo que crea es en la materia de aquello que ha creído. Podemos llegar a decir que nosotros somos el producto de lo que hemos creído en el pasado, pero también en lo que creemos en el presente va a manifestar en el futuro lo que somos en el Señor. Por eso que cuando nosotros vemos acá el buen testimonio no solamente se alcanza, hermanos queridos, por portarse bien. El buen testimonio se alcanza porque estamos creyendo en lo que Dios determinó para con nuestras vidas. Hay cosas en nosotros que a veces, hermanos, los pastores tenemos la amabilidad de preguntarle a algunas personas, ¿qué le gustaría hacer a usted? Hay gente que dice, me gustaría ser cantante. Otros dicen, me gustaría ser músico. Otros dicen, ¿sabe qué? A mí me gustaría ser predicador. Otro dice, profeta, apóstol. Ahora, ¿sabe qué? Dios nunca le preguntó a nadie qué es lo que quieren ser. Dios le preguntó, ¿qué quieres que te haga a Bartimeo el ciego? Porque sabía que había una necesidad. La necesidad de que recobrara la vista. Entonces, lo que nosotros tenemos que notar, hermanos, que cuando se trata de un propósito de parte del Señor, Dios no te va a preguntar, porque muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que le conviene a Dios. Y lo que nosotros queremos no es inclusive a veces lo que nos conviene a nosotros. Porque cuando usted entra a las dimensiones del Espíritu de Dios o a las dimensiones de la fe en Dios, usted va a dar cuenta que cuando Dios empieza a revelarte cosas que ni siquiera te convienen, y ahí comenzás a transitar en aquello que Dios determinó, y cuando empezás a materializar aquello que Dios dijo que tendría que ser para tu vida, te diste cuenta que verdaderamente Dios te dio más de lo que le pediste, que verdaderamente Dios tenía mucho más de lo que vos te esperabas, y que lo que vos querías
era lo opuesto a lo que Dios quería. Y que lo que vos querías no te convenía porque te iba a frustrar y detener, pero lo que Dios quería verdaderamente te iba a llevar a qué cosa, a un crecimiento. Lo notamos en la Biblia. Hermanos, Dios no le preguntó a Abraham si él quería ser el padre de la fe. Dios no le preguntó a Moisés si él quería ser el gran libertador. Dios no le preguntó a Elías si quería ser profeta. Dios no le preguntó a Jeremías si quería ser profeta. Dios no le preguntó a Pedro si quería ser apóstol. Pero notamos que Dios sí tiene fe en nosotros. Tócalo a tu hermano y decirle: Dios tiene fe en ti, decirle. Y cuando Dios tiene fe en una persona, Dios lo que hace es hablar acerca de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Moisés le dijo: soy un tartamudo, no sé hablar, quédate tranquilo que yo soy el que cree la boca del hombre. ¿Sí? Dios le estaba diciendo: yo te creé tartamudo. Abraham podía llegar a decir: ¿sabes qué? Ya estoy viejito para engendrar hijos. Sin embargo, a los 100 años el hombre tuvo hijos. Y así podemos notar, mis queridos hermanos, que Dios va por encima de nuestra realidad para establecer su verdad a través de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí cree en usted, Dios sí cree en mí, Dios sí cree que hay un propósito sobre nosotros. El punto es poder nosotros tener una correcta lectura de lo que Dios quiere hacer, poder tener fe y poder perseverar, porque, hermanos, hay una serie de características o de cualidades que nosotros tenemos que tener. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Acompáñame, por favor. Y Hebreo nos expresa, dice: ¿y qué más digo? Dice: por el tiempo me faltaría contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefter, David, así como de Samuel y los profetas, porque Hebreos enumeraba una serie de hombres y de mujeres de Dios que habían marcado una gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia que marcaron? Dice: por la fe conquistaron reinos. Para conquistar reinos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es aprender a gobernar. Conquistaron un reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. La Biblia dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Cuando usted y yo nos sentimos débiles, sin fuerza, sin motivación, pensando que todo se terminó, ¿saben qué es lo que está provocando esa debilidad? ¿Saben qué es lo que está provocando esa circunstancia? ¿Saben lo que está provocando el enemigo? Que nos debilitemos puntualmente en la fe. Pero la Biblia a nosotros nos alienta que aún en medio de la debilidad, por causa de la fe, nos vamos a sentir fortalecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por eso es que la Biblia dice: diga al débil, diga al débil, diga al débil. Míralo a tu hermano y decirle: tú eres fuerte en las manos del Señor. Porque la gente pareciera que llega a fin de año y dice: ya no tengo fuerza, estoy ya cansado, no doy más. Y Dios te dice: dale, levántate, porque en medio de la debilidad el Señor te va a hacer fuerte. Dale, levántate, porque en medio de la circunstancia Dios te va a levantar. Dale, levántate, porque en medio de la oposición, de la prueba, de la carga, de la enfermedad, Dios te va a hacer fuerte y por la fe vas a tener una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que en este tiempo donde hay opresión, donde hay carga, donde hay tormento, donde parece que la fuerza se nos está acabando, allí es cuando la iglesia se tiene que levantar y decir: Padre, yo te creo. Padre, yo creo que hay esperanza. Padre, yo creo, Señor, que mi vida tiene un propósito. Por eso es que camino, por eso es que vengo a tu casa, por eso es que te sirvo, porque sé que esto es el principio para seguir viendo la gloria del Señor. Y allí, hermanos, cuando tocalo a tu hermano y decirle: cuando eres una persona de fe, decirle: eres una persona incansable, decirle. Veo que hay gente que dice: este no se cansa nunca. El hecho no es que no te canse, el hecho es que te mantienes firmes en las promesas. El hecho no es que te canses o no tengas fuerza o no te sientes débil o no tengas ganas a veces de renunciar. El hecho es que te llenas de esperanza porque todavía hay planes sobre tu vida que se tienen que cumplir. Y a veces
Nosotros nos quedamos en la mitad del camino y lo primero que decimos pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Nos quedamos en la mitad del camino y decimos pareciera que Dios no tiene memoria de nosotros. Y Dios te dice, no, en realidad esta prueba que estoy permitiendo es para extirpar y arrancar aquellas cosas que te están frenando a alcanzar aquello que yo determiné que tienen que ser sobre tu vida. Lo que frena la fe es la incredulidad, lo que frena la fe es la naturaleza. Déjame que yo pueda intervenir y te pueda llevar a aquello que determine. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña que a unas personas, hermanos, antes de morir, aún estando ellos, sabiendo que se vienen a morir, dijeron, aunque nosotros estemos muertos, nuestros huesos van a dar testimonio de la fe que estamos predicando. ¿Y sabe qué? Creo que este mensaje, si lo hubiera titulado de alguna manera, lo hubiera titulado Los huesos reclaman la herencia. Y alguno diría, ¿para qué está reclamando la herencia si ya está muerto? Porque José, aún estando muerto, entendía que tenía una herencia. Aún José, sabiendo que se iba a morir, dijo, ¿saben qué? Yo no me quiero quedar en esta tierra porque esta tierra no me pertenece a mí. Hay una tierra que me pertenece porque Dios lo prometió y así tiene que ser sobre mi vida. Entonces hay gente, hermano, que se conforma, se adapta a las circunstancias, se adapta, hermano, al conocimiento vago y humano, se adapta a situaciones, hermano, y muchas veces tristemente está bajo la esclavitud de un sistema o bajo la esclavitud de una iniquidad o de una herencia maldita. Y no se está dando cuenta que hay una herencia y hay una ciudadanía que es la celestial. Y hay una fe que es inquebrantable, que proviene de parte de Dios y que nos impulsa siempre a nosotros a entender, hermanos, que Dios siempre va a tener lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña, mire, acompáñenme por favor, el libro de Hebreos, el capítulo 11. Si usted nota, Hebreo nos habla de un montón de hombres de Dios, de Rahab la ramera, de Noé, de Abraham, de gentes que creían poderosamente en Dios y que dieron testimonio de esa fe. Lo que notamos acá es que dice la Biblia que José, capítulo 11, versículo 22, la fe de José, escuche bien, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Es decir, hermanos, José estaba en Egipto. Y José decía, ¿saben qué? Aunque estamos en esta tierra, ustedes van a salir de esta tierra. Ustedes se van a ir de esta tierra porque hay una promesa de parte de Dios y es la tierra de Canaán. ¿Y saben qué es lo que le dijo? Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento ¿a qué? Acerca de sus huesos. ¿Saben qué es lo que dijo allí José? Mire lo que dice el libro de Génesis 50, 24. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es hablando sobre la tierra prometida o la tierra de Canaán. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero saben, mis queridos hermanos, yo les voy a parafrasear un poco la historia. Cuando Moisés estaba rescatando al pueblo de Israel de Egipto, ¿saben de lo primero que se acordaron? De los huesos de José. Dijeron, no nos tenemos que olvidar de que este hombre nos hizo jurar que cuando saliéramos de acá, porque el hombre entendía por la fe de que ustedes no se iban a quedar en esta tierra, él nos dijo, cuando Dios los visite y ustedes sean liberados de acá, no se olviden que yo no pertenezco a este lugar, así que saquen los huesos míos y llévenselo de este lugar. ¿De dónde lo aprendió José? Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 50. La Biblia nos enseña que murió Jacob, el padre de José. Usted sabe que la promesa estaba en Abraham, en Isaac, en Jacob y en los 12 tribus de Israel y así por generaciones. Y pasados los días del luto, en este caso de la muerte de Jacob, José
Habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracias en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir. Dice: en el sepulcro que cavé, dice, para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Te ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar. La pregunta es, hermanos, vio que a veces dice: ya terminó, murió y se terminó su etapa. Hermanos, los que caminamos en fe siempre hay una evidencia de que todavía somos personas que, aunque no estamos en existencia en esta tierra, todavía manifestamos la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, la fe de un hombre que cree por generaciones, aunque no esté en existencia, siempre hay una evidencia de lo que ha creído y de lo que cree y de lo que se va a manifestar en lo que está creyendo. Por eso es que Josué tuvo la conducta de decir: yo aprendí de mi papá, yo aprendí de Jacob. Jacob, aunque murió en esta tierra, el hombre entendía que esta no era la tierra en la cual iba a pertenecer. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado cosas grandes para su vida. Cuando la iglesia va perdiendo la fe, ¿saben? Una de las cosas que va perdiendo es la esperanza. Cuando la iglesia va perdiendo la esperanza, comienza a volverse territorial y terrenal y humano. Y al volverse territorial y terrenal y humano, lamentablemente, hermano, nuestra vista es muy corta y comenzamos a ver circunstancias, y comenzamos a ver obstáculos, y comenzamos a ver barreras, y comenzamos a ver los planes del enemigo y las obras de las tinieblas, cuando en realidad nosotros tenemos que ver por la fe lo que viene por delante. Y que la circunstancia que estoy viviendo, tocalo a tu hermano que tenía los decirle, tiene fecha de vencimiento, decirle. Veo que hay gente que dice: yo no sé cuándo se va a terminar la prueba. Se va a terminar en la prueba en el momento que usted determine entrar a una nueva etapa. Sacudilo a tu hermano y decirle: te entrego esta revelación. La prueba se termina cuando entres a una nueva etapa, decirle. Digan conmigo: tengo que creer a Dios. Veníamos recién de viaje de Uruguay y hace un tiempo atrás, puntualmente unos meses atrás, una de las hermanas de allí que congregaba con el apóstol Freddy se me acerca y yo la miro y me dice: pastor, estoy medio descompuesto. Y yo la miro y le digo: tu descompostura se llama embarazo. Y obviamente todo el mundo me dijo: no quiere tener hijos. No quiere tener hijos. No quiere tener hijos. Está embarazada. ¿Usted sabía que nosotros tenemos hijos no por voluntad de hombre ni voluntad de mujer? La Biblia dice: ni por sangre ni por carne, sino porque Dios lo determinó. Usted podrá tomar anticonceptivo, podrá hacerse lo que sea, pero si a Dios le plació que tiene que venir un niño, el niño o la niña va a venir, porque esa niña cuando viene con un propósito. ¿Me va siguiendo? Bueno, ahí está embarazada. Ahora, lo tremendo de todo esto es que habíamos ido con el pastor Víctor, también el pastor Freddy me trajo memoria, me dice: ¿te acordás cuando fuiste a predicar en el pastor Samuel, el morochito? Sí, me acuerdo. Me dice: ¿te acordás de la hermana? Del hermano de Samuel, sí. ¿Te acordás que empezaste a ministrar proféticamente y en un momento determinado te acercaste a una pareja y empezaste a profetizarle sobre lo que venía, los tiempos de cambio, etcétera? Y en un momento le preguntaste: mujer, ¿vos querés tener un hijo? Sí, me acuerdo. ¿Y qué te contestó? Que no podía tener hijo, que hacía 8 o 9 años que buscaba un hijo y no podía quedar embarazada. Y en ese momento, conforme a la profecía que Dios nos estaba entregando, le pusimos la mano y declaramos que quedaba embarazada. Ahí dio a luz una criatura para la gloria del Señor. Tócalo a tu hermano y decirle: la fe hace milagros, decirle. Dale, alentalo, decirle: la fe hace milagros, decir: che, siento la presencia del Señor. Yo no sé lo que usted está esperando, pero quiero alentarlo de este lugar, que hermano, Dios va a soltar cosas grandes en gente que le está creyendo en el nombre poderoso de Jesús, porque este mensaje te está alentando, este mensaje te está dando fuerza, este mensaje te está diciendo: dale, no te quedes, está pasando una prueba, pero la prueba no es el fin, la prueba te
va a alcanzar cada vez más al propósito de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Tócalo a tu hermano y decirle, dale, alentate, porque todavía no terminó el propósito de Dios. Decirle. Hay gente que dice, bueno, ya está, se terminó. Dios te dice, nada se terminó. Porque la Biblia dice que la buena obra que Dios ha comenzado en Cristo Jesús, Él la va a perfeccionar hasta su fin. Entonces, hermano, Dios nos deja las cosas por la mitad. Dios determinó hacer algo y el hombre le tiene que aprender a creer. Hermano, depende de nosotros. El pueblo de Israel podía haber entrado a la tierra de Canaán en 3 meses, en un par de días, pero la rebeldía del corazón del hombre hizo que tardara 40 años. Hay cosas que a veces se frenan porque, hermano, el milagro está en nuestro corazón. Y ese milagro se tiene que conectar con el dador del milagro para que inserte el milagro en ese corazón y traiga existencia. No sé si me va entendiendo lo que les digo. La prosperidad está en el corazón. Por eso es que, hermano, cuando el corazón está corrompido, la prosperidad no viene. Cuando el corazón se sana, la prosperidad se desata. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, nosotros caminamos por la fe, caminamos creyendo, caminamos avanzando, caminamos, hermanos, manifestando el propósito del Señor. Miren, cuando nosotros comenzamos MAPRI, caminamos con una palabra. Dios nos dijo, van a abrir una iglesia y va a comenzar a suceder esto. Y dije, Señor, la verdad que si es por mí yo no veo nada. Aparte, te digo algo, Señor, yo no quiero ser pastor. Pero Dios me dijo, yo no te pregunto, hazme caso. Y bueno, por obediencia arranqué. Y allí comenzamos a ver a Dios, hermanos, no viendo lo que se necesitaba, sino viendo lo que Dios quería hacer. Hay gente que dice, bueno, voy a abrir la iglesia, voy a alquilar el local, voy a comprar los instrumentos musicales, voy a comprar el sonido, voy a comprar los aire acondicionados. Y tienen todo menos gente. Porque la iglesia, hermano, no son las 4 paredes. La iglesia es la gente que Dios te va a enviar para constituir las 4 paredes, hermano, en el lugar donde se va a adorar y se va a glorificar al Señor. ¿Me va entendiendo? A medida que vamos avanzando y a medida que vamos creciendo, Dios se encarga de proveerte todo. Tocale a tu hermano y decirle, proveerte todo. Cuando te vas acercando cada vez más a la promesa, Dios te va proveyendo todo. Hermano, hoy hay cosas que nosotros, como estamos ya un poco establecidos, Dios ha comenzado a soltar milagrosamente. Esa caja que usted ve ahí, una persona nos donó la batería. Vino, tocó la batería y dijo, che, la batería está media viejita, le voy a donar una nueva. ¿Se dio cuenta? Antes veíamos, ¿cómo vamos a comprar una batería? Ahora tenemos 2 por falta de una, ¿vio? Tocale a otro hermano y decirle, eso es por la fe. Tocar. Es más, había cosas que nos habían prestado, no sé si me entienden lo que le digo. Platillos que nos habían prestado, pie que nos habían prestado, pedal que nos habían prestado. Había cosas que no eran nuestras, después tuvimos que salir a comprarlas. Ahora Dios, que fue misericordioso y nos regalaron una batería nueva. Tócale a tu hermano y decirle, cuando creas es cuanto más se van a desatar las cosas. Pero te tienes que fortalecer en eso que estás creyendo. Te tienes que levantar en eso que estás confiando que Dios te lo va a dar. Y aunque mueras a la carne, y mueras a los deseos, y mueras a un montón de cosas, y digas, Señor, me parece imposible, me parece, Señor, hermanos, llévala a la oración, porque al Dios que te prometió que iba a hacer cosas grandes, ciertamente la va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, con esto quiero terminar el mensaje. Escuche bien, con esto quiero terminar el mensaje. Fíjense que una persona que iba a morir, siendo que iba a morir, para esta persona era importante que sus huesos no estuvieran en el lugar que no tenían que estar. Y usted me preguntará, ¿por qué era importante? Porque el hombre estaba dejando un antecedente hacia las próximas generaciones. De un hombre que, aunque no pisó la tierra de Canaán, el hombre creía que Canaán le pertenecía al pueblo de Dios. Porque lo había aprendido de Jacob, su padre. Porque lo había aprendido, hermanos, de Isaac, su abuelo. Y porque lo había aprendido de Abraham, su bisabuelo. Pero más de todo lo había aprendido de un Dios que había establecido un propósito sobre la vida de José. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso que usted se tiene que sacar las palabras negativas de la boca.
Usted se tiene que sacar los fracasos de los labios. Usted se tiene que sacar los fracasos del corazón. Se tiene que sacar el no puedo. Se tiene que sacar la mentalidad negativa. Se tiene que sacar esa mentalidad egoísta. Y se tiene que levantar, si tiene hijos, si tiene nietos, se tiene que levantar y decir: las cosas que vienen por delante son mucho mejor que las que estamos viviendo ahora. Porque el Dios que me salvó es el Dios que me prometió que mi familia va a heredar naciones, que mi familia va a ser bendita, que mi familia va a ser poderosa en las manos del Señor. No, siento la gloria del Señor. Pero a veces, mi querido hermano, ya le vuelvo a decir, resaltamos más lo negativo, la circunstancia, la adversidad, la lucha, la prueba, la dificultad, en vez de resaltar al Dios que está haciendo cosas grandes. En vez de resaltar al Dios que está haciendo cosas poderosas. Imagínense, hermano, nosotros hace más de 20 años que viajamos a Uruguay y hemos visto milagros, liberaciones y tantas cosas más. Pero suponiendo que después de casi 30 años que viajo, yo haya hecho ese milagro con esa mujer que nació una criaturita. Uno dice: Dios hizo una sola cosa en 30 años, damos gloria a Dios. Porque tal vez esa criaturita que nació sea el próximo varón o mujer que traiga un gran avivamiento sobre toda esa nación. ¿Se dio cuenta? Porque hay un propósito por delante. Porque Dios estableció un propósito a través de una palabra de revelación. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Nos quedamos agobiados, nos quedamos entristecidos, nos quedamos detenidos. Yo siempre le digo: hermano, nos equivocamos, vamos a rever y corrijamos lo que nos equivocamos. Pero el punto no es quedarse, hay que seguir adelante. Porque el fin de todo esto, hermano, que a pesar que nos equivocamos, ¿cuál fue el fin? Que Dios se manifestó y que Dios se glorificó. Entonces, sacudámonos y sigamos adelante, porque por delante lo que estamos dando testimonio es que Dios es real, que Dios es poderoso para hacer cosas grandes en favor de su iglesia y en favor de su pueblo. Por eso es que hoy le vengo a decir de parte del Señor desde acá: lo que usted está pasando, hermano, solamente circunstancial, es para que usted siga viendo la gloria del Señor sobre su vida. Pero, hermano, tomemos fuerza, levantémonos, pidámosle ayuda al Señor, digámosle: Dios, ayúdame, sosteneme, porque sé, papá Dios, que tú vas a hacer cosas grandes. Cuando hablamos de Daniel, se quisieron interponer ante la fe que practicaba Daniel. ¿De qué manera? Queriéndole prohibir que el hombre no orara 3 veces al día. Era una interrupción de que él no practicara la fe de un Dios al cual invocaba a pesar de que estaba en una tierra extranjera. Sin embargo, el hombre prefirió, hermanos, caer en el foso de los leones para seguir testificando de la fe. Ahora, lo tremendo de todo esto es que, así como el libro de Hebreos dice, cerró la boca de los leones. ¿Por qué? Porque el hombre fue inquebrantable en sus principios de fe. Estás pasando prueba y es por causa de la fe que vives. Estás pasando lucha y es por causa de la fe que predicas. Estás pasando lucha y es por causa de que el enemigo te quiere desenfocar de la fe. Pero poderoso es Dios, que Dios hoy te habla a ti y a mí para que perduremos en la fe, porque vamos